Previo saludo a todos los presentes. Mi nombre es Junior, esta es mi seña y yo soy el director de Señas para Todos. Este año y sobre todo hoy tengo una entrevista a la autora de este libro titulado Señas y Sueños. La autora es María Teresa. Un aplauso para ella. Hola a todos, yo soy oyente. Mi seña es esta. Y mi nombre es María Teresa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, María Teresa. Asimismo, tenemos a un invitado. Él es lingüista, docente de la Universidad La Católica. Su nombre es Miguel Mondoñedo. Fuertes palmas para él. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Yo soy el presidente Miguel Rodríguez Mondoñedo y estoy aquí para acompañar la entrevista a la profesora Moreno, que ha escrito este libro sobre la comunidad sorda. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de las personas sordas que muestras en tu libro? La primera pregunta es muy importante porque justo el libro trata de recoger narrativas de lo que las personas sordas nos cuentan sobre su historia, ¿no? Sobre una historia que está llena de momentos difíciles porque tuvieron que enfrentar barreras, diversas barreras, ¿no? Y la primera barrera que tuvieron que enfrentar fue la falta de información de sus padres respecto a qué hacer cuando su niño nace sordo. En los casos que los chicos nacieron sordos y tuvieron padres sordos, no había problema, porque los padres ya sabían qué hacer. O si tenían un hermano sordo, también había como que menos dificultades tenían. Pero cuando un niño nace sordo dentro de una familia oyente, ahí sí hay muchas dificultades, porque los padres quieren que su niño vuelva a oír, que de alguna forma tenga que oír, que lo operen, le hagan algo para que vuelva a oír y sea oyente como ellos, ¿no? Entonces, eso genera muchas frustraciones, porque no siempre las personas sordas, los niños pequeños, pueden utilizar ya sea dispositivos o tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que nos cuenta de un niño que su papá le compró con mucho esfuerzo, ¿no? Eh, un aparato para que pueda oír, pero no le gustaba y él lo rompió. Y fue algo muy triste para él porque su papá también se sintió mal porque había gastado mucho dinero. Pero él decía, no me entendía, mi papá no me entendía que yo no podía escuchar con eso, ¿no? Entonces, las barreras principales era la falta de información, también la interrupción de los estudios, porque no empezaban los estudios como los otros niños, siempre se demoraban en iniciar porque los papás no encontraban colegio, o si encontraban colegio no los recibían. Entonces también habían interrupción de estudios porque en los colegios en los que estaban, los profesores no estaban capacitados para atenderlos. Y muchos de ellos tuvieron que culminar sus estudios en los centros de educación básica alternativa, en los turnos de noche, por ejemplo, ¿no? O en otros horarios, no como los otros chicos que estudian en educación básica regular. Esas en general las principales barreras que encontré. En primer lugar, felicitar a María Teresa por esta iniciativa del libro y efectivamente uno de los principales problemas de nuestra comunidad sorda, la comunidad sorda, es la falta de información que empieza al momento de nacer, increíblemente, porque no se le da acceso a la lengua de señas. Y me parece que el texto contribuye con la visibilización de ese problema de manera muy significativa. Segunda pregunta. En tu opinión,
¿Cómo crees que se debería abordar el aprendizaje del español escrito en los estudiantes sordos en EBR o EVA? Sí, es una muy buena pregunta, porque para escribir, la escritura es el resultado de una representación que hacen las personas con palabras, letras, ¿no? Representa, ¿no? Lo que una imagen que tiene grabada en su memoria y la representa con palabras. En la persona sorda, para poder llegar a la representación gráfica a través de la escritura, necesita primero entender lo que está a su alrededor. Entonces, el proceso de aprendizaje para la lectoescritura requiere mucha memorización, mucha atención, mucha comprensión de qué significa cada letra, ¿no? Y para todos no es fácil porque sabemos que la lectura se hace de manera global, ya no es como antes que había que estar leyendo letra por letra, ¿no? Aprendiendo. Y para los sordos también eso es más dificultoso. Entonces, lo primero que se debería hacer, y lo que, de acuerdo a las historias que me han contado, es que al principio la persona debe tener una lengua inicial. Si es su lengua natural, como la lengua de señas, eso le permite tener una mejor comprensión, entonces se puede acercar mejor a la escritura. Pero si no tiene todavía una lengua inicial, va a poder copiar lo que hace la mayoría, va a copiar como si estuviera haciendo un dibujo, pero no siempre va a entender lo que está escrito. Tiene que haber una asociación entre lo que escribe con lo que observa, con una imagen o con algo movimiento, ¿no? Algo que lo represente. Si eso no está, no se va a poder comprender la escritura. Entonces, ese proceso para muchos sordos es un proceso lento, porque requiere mucha concentración, como les digo, y mucha atención, y quizás eso le demore más tiempo si empezó a hablar la lengua de señas ya muy tarde, ¿no? Pero mientras más temprano adquiere la lengua de señas, tiene mejores oportunidades para poder aprender ambas lenguas. Sí, imagínense, o sea, si el niño desde temprana edad aprende la lengua de señas, también le va a ser fácil poder aprender la segunda lengua, que en este caso el español y el español escrito. En efecto, es indispensable, es indispensable que el niño aprenda lengua de señas. Eso, contra lo que mucha gente cree, no es un impedimento para aprender el castellano, sino más bien es al contrario, una ayuda. Entonces, es importante que se señale eso. Digamos, que el texto de María Teresa sirva, bueno, como punto de partida para fundamentar esto ya con investigaciones empíricas, porque efectivamente en otras partes del mundo se ha confirmado eso de manera directa, en el Perú no, entonces eso ojalá se inspire a otros investigadores, ¿no? A añadir más argumentos a esto que se está planteando, para que se muestre, digamos, cuál es el avance que tienen los niños sordos con lengua de señas y los niños sordos no tienen lengua de señas. Eso es, digamos, ya hay suficiente evidencia en otras comunidades, pero no estaría de más hacer también una confirmación empírica, viendo los casos, ¿no? Estos niños acá, en tal colegio, para, digamos, apoyar también esta iniciativa. Bueno, en el Perú tenemos un buen marco normativo referente a dos temas importantes. El primer tema que tiene que ver con el reconocimiento de la lengua de señas peruana. Esa es una ley que se dio en el año 2010 y que se reglamentó en el año 2017. Reconoce la lengua de señas peruana como un idioma oficial en el Perú. Ese es un avance. Otro avance importante es que nosotros teníamos un reglamento general de la Ley General de Educación, y ese reglamento ha sido modificado en materia de educación inclusiva.
y eso se modificó en el año 2021, en el 2021. Y en la modificatoria del reglamento se habla acerca del acceso que debe tener la persona sorda a poder usar su lengua materna o su lengua de señas, si es eso es lo que ellos utilizan desde temprana edad, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo también que una persona sorda en el colegio tenga apoyos educativos. ¿Quiénes son los apoyos educativos? Los modelos lingüísticos, que son los que enseñan la lengua de señas y ayudan a los docentes también a aprender la lengua de señas y a las familias a aprender la lengua de señas. Y también cuenten con apoyos de intérpretes para poder ser el puente de comunicación entre oyentes y sordos. Eso también dice la ley y eso se debe dar en todos los niveles educativos. Por tanto, hay un avance enorme en las normas. Ahora, que se cumplan, ahí hay algunas dificultades todavía que se tienen y que se tiene que seguir luchando para que se puedan cumplir, ¿no? Pero el marco normativo sí lo tenemos. El marco normativo efectivamente está allí, pero como sabemos en el Perú, siempre tenemos esa dificultad, que las leyes están muy bien, pero no hay los presupuestos. Entonces es importante que se resalten estas cosas para poder este tipo de información, para poder seguir funcionando, ¿no? La autoridad que efectivamente incorpore los recursos financieros necesarios para hacer de realidad la educación sorda en lengua de señas. Ya se está haciendo algo, está avanzando, pero se necesitan más esfuerzos, se necesita también mecanismos de evaluación de la educación para ver efectivamente cuáles son los resultados, hasta qué tipo de resultados está teniendo, y todo eso implica pues gasto, no es gratis, ¿no? Es fácil decir, hacer una ley se hace un sello, pero digamos, llevarla a cabo requiere pues una decisión política. Cierto. Yo quería agregar también que el currículo nacional de educación básica también señala que dentro de las competencias de la lengua de señas debe darse como primera lengua. Solo que aparece con letras pequeñitas en la parte de abajo y aparece junto con las otras lenguas que hay a nivel nacional en el país, ¿no? Sin embargo, nos falta todavía trabajar en cómo es que el estudiante debe aprender su lengua de señas. Porque la lengua de señas, todavía estamos en un nivel bastante básico y se debe aprender y fortalecer en la escuela. No es que el niño ya llega aprendiendo lengua de señas, ¿no? El niño no llega aprendiendo lengua de señas, sobre todo si sus padres son oyentes. Lo tiene que aprender y fortalecer de tal manera que sienta que ese idioma lo domina. Si no lo domina, también va a tener dificultades. Entonces, el currículo nacional sí lo menciona, pero sin embargo todavía falta trabajar más en ese punto. Y justo en el libro, varios de los estudiantes me cuentan que tuvieron muchas dificultades para postular a la universidad o al instituto, porque los exámenes de ingreso no se presentan de manera accesible. Entonces ellos pierden esa oportunidad de poder presentarse con las mismas condiciones como se presentan los jóvenes oyentes. Y eso limita la posibilidad de que ingresen a las universidades. Pero ellos han luchado, muchos de ellos, que también está aquí escrito en el libro, y han conseguido dar sus exámenes e ingresar a la universidad. Bien, hay un gran logro. Sin embargo, cuando ya están dentro de la universidad, se enfrentan con otra barrera, porque la universidad o el instituto no cuenta con intérpretes, no cuentan con profesores capacitados para que les puedan apoyar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en otros países que existen tutores específicos para los estudiantes sordos que les apoyan en sus cursos
y que también conversan con los docentes para que los docentes puedan comprender la cultura sorda y a partir de ello puedan mejorar las formas de evaluación o las formas como deben entregar sus trabajos los estudiantes, ¿no? No quiere decir que el estudiante sordo va a aprender menos que los demás, solo que va a aprender de manera diferente. Y eso a veces no lo entienden los profesores. Profesores dicen, no, él, ¿por aquí lo voy a probar? Si él es sordo, él no sabe, no va a entender. Sin embargo, si uno le da las oportunidades para que estudien en la universidad y colocan intérpretes, le está abriendo el camino para que pueda comprender mejor y desarrollar la carrera profesional que desee. Y ya hemos conocido que hay muchísimos sordos que han concluido sus carreras. Tenemos sordos de diferentes disciplinas, inclusive tenemos sordos con maestría, inclusive también me parece que tenemos doctores sordos, ¿no? Que no, si no me equivoco. Uno de la San Marcos, creo que ha salido, y otro de César Vallejo, si no me equivoco. Pero tenemos sordos que han podido concluir sus estudios. Entonces, no debería ser un impedimento. Entonces, allí es las universidades, los institutos, tienen que hacer respetar lo que dice la ley, ¿no? Que los estudiantes cuenten con sus apoyos educativos para que ellos puedan concluir satisfactoriamente sus carreras, ¿no? Porque ellos no tendrían por qué limitarse. Ellos pueden. Pero es muy importante, aborda el libro. Allí también hay que, digamos, impulsar, y el libro sirve para eso, investigación que clarifique a la persona, a los responsables de la política, sobre todo a los responsables presupuestales, ¿no? Exactamente cuál es la situación y dónde se necesita colocar los recursos, porque la situación es variada y, y a veces se utiliza, digamos, el ejemplo de una persona exitosa o dos, y ya como que todo el sistema estuviera bien, pero en realidad hay diferentes situaciones. Y yo estoy completamente de acuerdo en que es, la persona solo puede hacer todo exactamente igual que una persona oyente, y lo único que se necesita es ofrecerle la oportunidad. Ahora, pero, por ejemplo, estas personas que han mencionado son doctores, magísteres, son personas que algunos no han perdido la audición al nacer, no han nacido sordos, sino que son sordos poslocutivos, que ya tienen familiaridad con el castellano y les ha sido más sencillo aprender a leer y escribir. Y a veces inclusive no tienen alto índice de restos auditivos, ¿no? Entonces, claro, también son personas sordas, por supuesto, pero han tenido su educación debido a esta facilidad de ser poslocutivos en castellano, ¿no? En castellano, y no han necesitado necesariamente, o se les han arreglado con la interpretación, sin el intérprete, ¿no? Eso en una época, porque estas personas son mayores, en donde no había otra alternativa. Entonces, incluso si estas personas lo han logrado, pues ha sido un poco contra la corriente. Entonces, no se necesita, pues, de repente, si se les hubiera dado las facilidades que ahora ya, gracias a la ley, al menos están al alcance, pues no hubiera, su logro habría sido incluso mayor. Pero por otro lado están también las personas cuya sordera es prelocutiva o incluso. Y estas personas tienen que acceder a la lengua de señas primariamente, ¿sí? A estas personas también se les niega intérpretes, incluso ahora, incluso en esta época, a pesar de la ley que completamente se ha señalado que es obligatorio para las instituciones, tanto públicas como privadas, ofrecer intérpretes. Pero eso no lo saben, o no lo tienen como planificado, es una sorpresa para los institutos, las universidades. Inclusive, esto voy a contar, ¿no? Porque me informaron, bueno, tengo que comprobar, pues una información que me ha llegado así de manera anecdótica y hay que confirmar. Por eso yo saludo la presencia del libro, porque esto permite apuntalar, digamos, la investigación y decir, bueno, esto tiene que, aquí está el problema, vamos a encontrar la evidencia. Entonces yo, de manera anecdótica, he recibido esta información. Hay una persona en San Marcos, una chica sorda en San Marcos,
que fue con su intérprete. Después de lucharla, después de que le consiguieran, pues con el intérprete entró y el profesor le dijo, no, a mí me molesta el intérprete fuera de acá. No solo un profesor, sino dos profesores. Entonces, o sea, en dos cursos distintos. Entonces, eso me parece una barbaridad. Ahora, ¿qué cosa puede ser esto? Esto ocurrió según, en los últimos meses, ¿no? Hace un mes o dos. Entonces, ¿cómo puede resolver la persona que sorda ese problema? Debería haber información al respecto. ¿Qué pasa si tenía? Así como hay información de otros casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tú vas, haces una, digamos, no te, digamos, la compañía la telefónica no te quiere cambiar el teléfono, vas, aunque sea de copy, claro, es un trámite, bla, 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 pero no es un sitio donde ir. Pero no hay un sitio donde la persona sorda pueda ir a reclamar y decir, aquí, y además esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto es entrar al profesor después de una lucha para que la universidad le dé el intérprete, ya tiene su intérprete, y el profesor, clase, o al intérprete. Dos profesores distintos. Barbaridad. Entonces, ¿cómo eso es una anécdota que me he enterado de casualidad? Pero ¿qué cosa hay que hacer? Ojalá el libro impulse, plantea el problema, investigaciones, por ejemplo, en donde hay que ir pues, a las universidades, preguntarle a las personas sobre cómo le ha ido, porque ese es un caso particularmente extremo, que de repente por eso me entera, pero habrá otros casos, ¿no? Menores, como digamos, que no los atienden bien, que o lo ponen en la esquinita el intérprete para que no se ve bien, diferentes problemas. Entonces, se necesita recopilar de manera empírica, ¿no? La información con las personas sordas y decir qué problemas tiene y cómo le puede ayudar, porque es verdad que estos profesores que han rechazado al intérprete, el profesor mismo, están cometiendo una barbaridad, eh, pero también es verdad que no se informa a la gente de cómo tiene que actuar. El profesor cree que puede votar al intérprete, pero no es así, es una obligación. Entonces, eso tiene que quedar informado, tiene que haber en un lugar. No hay una información de cómo es que, cuáles son los derechos. Está la ley, pero no hay información específica de qué pasa si no la cumple o si se le ocurre a alguien, como en este caso, cumplirlo. Por eso el libro contribuye a que se visibilice este problema y ojalá promueva investigaciones empíricas en campo, en donde se pueden reconocer estos datos, se puede hacer una encuesta, por ejemplo, y todo eso conectado a esta problemática. O sea, en un sentido es bienvenido que esto haya surgido porque plantea esta Y posibilidad. yo quería agregar algo, Miguel. Mira, bien importante lo que tú dices, porque no tenemos un Instituto Nacional de Sordos, por ejemplo, donde puedan acudir, ¿no? Puedan hacer respetar sus derechos o de todas maneras también proponer cosas nuevas para los sordos, ¿no? Tecnologías que ahora hay. No tenemos todavía. El Ministerio de Educación no se puede hacer cargo de todo tampoco. Entonces tenemos que mirar que tienen que haber diferentes instituciones que se hagan cargo, pero una, en principio, que sea la que mire el todo, ¿no? Yo quería aprovechar para leer este pedacito de uno de los estudiantes que está aquí, un testimonio, y él dice que también es un problema para los sordos cuando empiezan a estudiar educación superior, ¿no? Y él dice, ¿no? En la universidad, mi mayor problema fue haber llegado con una base académica deficiente. Me enseñaban cosas completamente nuevas que me obligaban a esforzarme el doble para poder entenderlas y aprenderlas. A raíz de esto, me junté con otros estudiantes sordos y fundamos una organización de estudiantes, ¿no? Y aquí ya nos señala la universidad, en este caso es la Universidad San Agustín, con la finalidad de difundir la cultura sorda, la lengua de señas y pedir apoyo a la universidad y en general para que se garanticen nuestros derechos de personas sordas, ¿no? Entonces, miren, ellos mismos tenían que nos relatan, ¿no? Que ellos tenían que hacerlo porque de otra manera nadie se iba a poner a pensar por qué, quiénes son esos sordos, qué hacen aquí, ¿no? Entonces es tan importante también ayudarlos a ellos a que una vez que estén dentro de la universidad puedan primero estar al nivel que corresponde, ¿no? Como dicen, salen del colegio, y también acá lo tengo escrito en otros testimonios, salen del colegio sin haber aprendido mucho. Entonces también eso les limita entrar a la universidad, por un lado. Y por otro lado, cuando están en la universidad,
no se les respeta sus derechos. Entonces tenemos que buscar la manera de que, acuérdense que la inclusión tiene 3 puntos, ¿no? Presencia, que es la accesibilidad. El segundo punto es la participación, ya que ellos participen, que estén allí, pero el tercero son los logros. O sea, ellos tienen que salir bien del colegio, tienen que salir muy bien, aprendiendo todas las competencias, o sea, desarrollando todas sus competencias. Y eso es lo que a veces falta, ¿no? Muchos profesores Quinta pregunta. les pasan He de visto año en tus sin redes saber mucho sociales y por eso llegan de manera deficiente. que Entonces, has la educación viajado a sí tiene algunas un papel partes del importante, Perú. darle todo lo posible para que ellos salgan con Y en muy buenas estos viajes que has calificaciones. Como tenido, también hay aquí que una han historia sido de un joven muchos, que muchos, realmente se pero sintió bien cuéntame porque su 2 profesor lo testimonios que te ayudó hayan y él impactado. sintió que podía hacerlo bien y cada vez se esforzaba más, ¿no? Hasta que creo que tuvo méritos al final de sus estudios, ¿no? Entonces, también si confiamos en los sordos, si tenemos altas expectativas en ellos, ellos también se van a esforzar por estudiar y por salir adelante. Bueno, hay muchas experiencias para contar, ¿no? Pero vamos a pensar en experiencias, por ejemplo, en la zona de la Sierra de Cusco, donde también, además de hablar la lengua de señas, el sordo tiene que conversar con sus padres que hablan quechua y con otras personas que hablan español, ¿no? Es bien complejo para ellos porque también la educación que se les da a ellos es muy deficiente, no es bilingüe en el sentido de la lengua quechua con la lengua castellana, tienen dificultades también para comunicarse y les generan muchísimas barreras, ¿no? Entonces, recuerdo personas sordas que me dicen que están allí y no pueden, o sea, saben muy poco, o sea, saben la lengua de señas, pero muy poquita. O sea, no pueden practicar porque a veces están aislados, están en una provincia, son solos, tratan de comunicarse con su comunidad sorda, pero eso les genera gasto porque tienen que viajar a la ciudad para poder estar con las personas sordas. Entonces, eso sí les genera dificultad. Y como sus padres hablan quechua, entonces también es otro idioma y eso les genera también dificultades para que ellos puedan escribir en el idioma castellano que luego les exigen, ¿no? Y sí veo allí una gran dificultad porque el hablar varios idiomas uno tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? En este caso, ¿no? Si es una persona sorda, ¿con qué lengua va a empezar a aprender el idioma escrito? Sabemos que el quechua no es un idioma escrito, es más oral. Entonces quizás el quechua sea más difícil que lo aprenda. Entonces habría que pensar que en el caso de ellos, cómo se les apoya con el castellano escrito, ¿no? Entonces eso me gustaría contar con respecto a la sierra. Y con respecto a la selva, que también hay historias muy bonitas, y yo quiero aquí aprovechar una de las historias que está aquí de un joven sordo que perdió la audición a los 4 años por un accidente y que su padre, sobre todo su papá, porque más cuenta de su papá, profesor, él, lo ayudó de todas las formas que hubiera, que se pueda imaginar, ¿no? Estuvo siempre pendiente de que él aprendiera. Y si era necesario de salir de su zona para que pueda estudiar, lo llevó a Lima inclusive para que estudie. Luego volvió a buscar profesores sordos, volvió a buscar la forma de que su hijo estudie. Su hijo terminó en un SEBA, la educación secundaria, y cuando ya estuvo por postular a la universidad, su papá le preguntó, ¿qué quieres estudiar, hijo? Y él le dijo, quiero ser ingeniero de sistemas. Y su padre le ayudó para que él pueda postular a la universidad, poder tener también sus intérpretes. Y ahora él está estudiando, ¿no? En la universidad y se siente muy orgulloso de su familia que lo apoya. Y además él es un líder en esa región y siempre está luchando porque sus eh, otras personas sordas también tengan los mismos derechos. A veces es difícil cuando una persona sorda no tiene el apoyo de la familia, luego poder estudiar. A veces dejan de estudiar y ya no quieren volver a estudiar. Entonces aquí es importante, la familia se convierte en ese apoyo que lo incentiva a estudiar.
cuando no lo tienen, ellos más bien dejan. Y buscan trabajos menores, de oficios menores, ¿no? Hay muchos sordos que son muy buenos haciendo oficios menores y se quedan ahí, no desean estudiar, tienen temor a estudiar. Pero yo creo que la decisión de la persona sorda no está porque, bueno, lo que me toca, porque ya no pude, ¿no? Sino más bien darle todas las oportunidades. Y si a pesar de todas las oportunidades él decide hacer un oficio menor, ya es su decisión. Pero que no sea porque no le dieron las oportunidades. Yo creo que por ahí debemos empezar, ¿no? Y recibir todo el apoyo necesario. Entonces, hay múltiples historias lindas que yo he visto de superación de las personas sordas. Sí, a veces las mamás también son las que están atrás de ellos para que estudien. Y es muy interesante ver que sí logran alcanzar sus sueños. Por eso es que en mi libro se llama Señas y Sueños, porque siempre estos chicos, cuando me iban contando sus experiencias, todos ellos siempre tenían un sueño a alcanzar. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? No es una persona que dice, ah, ya, pues, ¿qué será de mi vida? No, ellos decían, sí, yo quiero estudiar, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero aprender. Entonces, eso es un sueño. Entonces, sí es posible alcanzar los sueños. Eso es lo que yo recojo de este libro. Subrayar la importancia de esto, de recoger precisamente esta idea como un sueño, ¿no? Un sueño perfectamente alcanzable, no es ningún imposible, ni nada fuera de lugar. El pensar pues que una persona sola se puede desarrollar plenamente, alcanzar sus aspiraciones, exactamente igual como lo hace una persona oyente. Por supuesto, de lo que se trata es de que se le brinden a mí. Primero, mi sueño de la educación es que todos los sordos tengan las mismas oportunidades lo más tempranamente posible para que desarrollen al máximo todas sus potencialidades. Ese es mi gran sueño, en donde los docentes se sientan que su estudiante tiene que aprender lo mejor posible y que su presencia enriquece a los demás, porque su presencia hace que los demás aprendan lo que significa la inclusión, porque su presencia también puede hacer que los demás le tomen más atención a temas que a veces nosotros no lo hacemos porque estamos, como oímos todo el tiempo, no nos dedicamos, por ejemplo, a concentrarnos, a ser más observadores, ¿no? de las cosas que hay alrededor. Entonces, la presencia de un sordo debería ser para nosotros alguien que nos enseña realmente a entender mejor la vida y a entender mejor también lo que significa el silencio, como una forma también de comprender su mundo interior, ¿no? Por ese lado, ese es mi sueño. Y a mí me inspiró hacer este libro porque cada vez que yo me reunía con los sordos, y eso me ha pasado en diferentes reuniones, todos me contaban su vida y me decían, yo soy sordo, nací sordo, otro me decía, perdí la audición, me pasó esto, mira María Teresa, después me pasó lo otro, en el colegio yo era la única sorda, nadie me entendía, o me iban contando. Entonces yo decía, esas historias eran tan interesantes que yo dije un día, bueno, voy a empezar a escribirlas y quiero que esas historias las conozcan. Porque si bien es cierto, ellos me lo han contado en lengua de señas, ¿cómo lo hacemos que los padres de familia, los docentes, empiecen a conocer las historias contadas por los mismos sordos y se den cuenta que los chicos sordos tienen sentimientos? Ellos sentían, se sentían mal cuando el profesor les daba la espalda y no estaba, o sea, ellos eran como si estuvieran ausentes, invisibles, ¿no? En las clases, o cuando ellos les pasaba algo y no podían comunicar a las demás personas qué es lo que les estaba pasando, ¿no? También cuando ellos iban descubriendo sus otras fortalezas, como por ejemplo ser buenos en el deporte, ¿no? Buenos arqueros para los que jugaban fútbol, o que tenían buenas destrezas.
Y eso, por ejemplo, les hacía sentir también muy bien, porque es algo bueno para ellos que les permitía también relacionarse con los demás. O ser muy buenos en dibujar, en diseñar, ¿no? Entonces, eso también es lindo, saber que los sordos tienen fortalezas y que hay que ayudarlos a mejorar. Entonces, yo estaba muy inspirada por ellos y algunos de mis amigos sordos me decían, sí, María Teresa, escribe un libro. Entonces yo traté de comunicarme con muchos sordos y de todos ellos pude localizar al menos 10. Había más, pero ya no me alcanzaba poder escribir a todos, pero me encantaría seguir escribiendo historias porque también los niños sordos, al leer estas historias, que luego se puede convertir en un libro de señas, ya no tanto el libro escrito, porque ahorita ese escrito se ha pensado en los oyentes, pero ojalá hubiera un libro de señas, pero, o sea, de narrativas sordas, contadas en lengua de señas, me encantaría, ¿no? Más adelante, para que los niños sordos puedan ver, ¿no? Y como eso también motivarse para seguir adelante. Sí, es una aspiración, comparto esa aspiración, y claro, que las personas sordas pues sean capaces de aprender, estudiar, de adquirir su lengua, de dominar todos los mecanismos de aprendizaje, que puedan ir a la universidad, que puedan desarrollar sus potencialidades como efectivamente son capaces de hacer. Yo le diría a los docentes que cuando les toque trabajar con un niño sordo, que vean que tienen un gran reto, pero también una gran satisfacción. Porque cuando uno empieza a conocer a una persona sorda, es entrar en un mundo diferente y te abre todas las posibilidades de que tú saques toda tu creatividad para ayudarlo a él o a ella a poder aprender. Entonces yo le diría a los docentes, no piensen que es un problema la persona sorda. No, de ninguna manera. No es un problema, es una riqueza. Es algo bueno. Si es que te tocara un estudiante sordo, siéntete feliz, porque es una gran oportunidad para que tú demuestres todo lo que has aprendido y lo trates de comunicar de una manera diferente. Quizás vayas a necesitar apoyo, sí. Para ello hay muchas personas sordas que te pueden ayudar a ver cómo tú puedes acercarte a tus estudiantes sordos. Y esas personas sordas se llaman modelos lingüísticos, que hay muchos en el país y quizás ellos sean los que te ayuden a poder acercarte más a la comunidad sorda, a los estudiantes sordos, y inclusive hay herramientas que se están haciendo cada vez más tecnológicas o más dinámicas que te pueden también ayudar, ¿no? Siempre de la mano de una persona sorda si es que no has aprendido la lengua de señas. Pero si tú puedes aprender la lengua de señas, te diría docente, profesor, los que me están escuchando, aprende lengua de señas. Te va a ayudar a ti a abrir tu mente a otras formas de pensar, de decirlas. Es un mundo diferente, apréndelo, pero contáctate también con las personas sordas para que puedas comprender mejor su cultura y entender mejor qué es lo que realmente desean. No se trata de que yo piense como ellos, no vamos a pensar nunca como un sordo, pero sí vamos a entenderlos. Y al entenderlos, les estamos abriendo las puertas para que ellos puedan desarrollarse al máximo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Los profesores, por supuesto, deben ver esto como la presencia de sordo en el aula como una oportunidad, siempre y cuando, ¿no es cierto?, los colegios, las universidades, el Estado les brinde los recursos, ¿no? Porque por mucho tiempo, sobre todo en el tiempo de la educación, de así llamada educación inclusiva, en donde simplemente se ponía al sordo allí y nada más. Bueno, en ese tiempo obviamente eso, eso no, eso no ayuda a nadie, ¿no? Entonces, hay que ofrecerle los recursos, intérprete, donde corresponde, el modelo lingüístico, que es crucial, donde corresponde, y por supuesto, en el caso de que así lo usara el profesor,
la oportunidad de aprender lengua de señas, porque se trata de efectivamente un crecimiento profesional para el profesor, pero también de una experiencia rica, ¿no? De aprender una nueva lengua. Mi opinión respecto al libro de María Teresa me parece principalmente que es muy bueno. Este libro que está orientado a las personas oyentes. En este libro en el cual se refleja muchos testimonios, busca que los oyentes puedan comprender y entender y conocer sobre todo todas las luchas que han tenido que pasar y el camino de las personas sordas, y que este camino se debe reconocer. Todos estamos con ese mismo objetivo de una educación de calidad para todos a nivel nacional. María Teresa, en estos viajes que ha tenido en recabar toda la información y escribir las historias, ustedes oyentes, conozcan estas historias, que les va a ayudar a que ustedes puedan comprender de que los sordos pueden lograr una educación superior, pueden aprender. Nosotros no tenemos menos capacidad, tenemos la habilidad de desarrollar a través de la vista y nuestras potencialidades. Muchas gracias. You wanna dance?